Saludos, les habla Roosevelt Aristizábal desde Colombia. A ver, algunos se estará preguntando, ¿cómo así que nuevo curso de Joomla desde los inicios hasta la versión 1.6? Pues tengo para contarles a toda la comunidad de tutorialesvirtuales.com que constantemente me llegan muchos correos de personas preguntándome muchas cosas desde los inicios de Joomla. Desde problemas que tienen con la instalación, problemas que tienen con la instalación de módulos, problemas que tienen al instalar Joomla en servidores gratuitos. Es de reconocer que cuando yo dicté el primer videotutorial de Joomla estábamos en la versión 1.0, la versión 1.5 de Joomla no había salido y por eso de pronto se tienen tantos inconvenientes, porque a la hora de videotutoriales la verdad es que con respecto a Joomla los de tutorialesvirtuales.com son los mejores que hay en la red, modestia aparte. En este momento lo que quiero hacer es hacer un curso muy rápido de Joomla, obviamente desde la versión 1.5, desde los inicios hasta que nos entremos en la versión 1.6. Este curso será un curso, aunque mucho más rápido, será un curso mucho más estructurado, porque se hará mucho más despacio y se tocará cada temática donde los usuarios puedan llegar a tener inconvenientes para que podamos tener precisamente eso, menos problemas a la hora de trabajar con este administrador de contenidos llamado Joomla. Para los que están iniciando apenas en Joomla, pues ya han de saber que Joomla es un administrador de contenidos o un CMS que tiene unas características particulares, y dentro de esas características particulares que tiene es su fácil instalación, su fácil configuración, su fácil manejo, y aparte de eso la comunidad de usuarios tan grande que hay a nivel mundial de este administrador de contenidos. Ahora, en días pasados yo había dictado unos videotutoriales de Drupal y alguno de pronto que estará escuchando este videotutorial dirá, ¿por qué volví a Joomla y no seguí con los de Drupal? No, con los de Drupal voy a seguir, pero quiero ayudar con estos videotutoriales a tantas personas que escriben correos a diario preguntando por cosas tan sencillas de Joomla. Por eso me he decidido a hacer un curso de Joomla, aunque más rápido, mucho más estructurado, y avancemos. En este capítulo, ¿qué vamos a ver? En este capítulo vamos a ver el CMS Joomla versus otros CMS. Vamos a ver los requisitos que se necesitan para la instalación de este CMS, que es donde se está fallando mucho con respecto a la instalación de este administrador de contenidos. Vamos a instalar este administrador de contenidos en local. Vamos a mirar las recomendaciones para instalación de este administrador de contenidos en un hosting o en un sistema remoto, y vamos a probar la instalación. Analizando el primer punto, el CMS Joomla versus otros. La verdad es que de Joomla se ha escrito mucho, de Joomla se ha dicho mucho, pero una de las cosas que me parecen muy particulares de Joomla, aunque quiero aclarar, Joomla es un CMS, Joomla no es un framework como lo es Drupal. Drupal es un framework mucho más para desarrolladores que para desarrolladores de aplicaciones web, digámoslo de esa manera, para programadores web, más que para diseñadores web. Joomla se adecua muy bien a lo que es el diseño web, es muy fácil de instalar, es muy fácil conseguir templates, es muy fácil hacer muchas cosas en Joomla que con Drupal no es tan fácil hacerlo. Aunque Drupal es una excelente herramienta, la verdad es que Joomla se facilita mucho para hacer páginas web convencionales y digamos que de excelentes resultados también. Es impresionante porque si se visita Alexa, que de hecho vamos a analizarlo en este momento, si visitamos Alexa, que es uno de los sitios, digamos, que con un poco de exactitud con respecto al tráfico web, y damos por decir joomla.org, pues nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Joomla aparece en el Traffic Run de Alexa en la posición 307, siendo digamos que el mayor tráfico que tiene en los Estados Unidos. Pero y si analizamos Drupal.org también, entonces tenemos Joomla en la posición 307, y si analizamos Drupal está en la posición 516.
Alguno dirá, bueno, y si Drupal es mejor que Joomla con respecto a tantas cosas, ¿por qué está mejor posicionado Joomla? Bueno, Joomla la verdad es que sí tiene mucho más usuarios finales. O sea, una cantidad de usuarios trabajan Joomla, muchas empresas de desarrollo web o que trabajan desarrollando páginas web trabajan bajo Joomla y no bajo Drupal, aunque el crecimiento de Drupal últimamente ha venido de menor a mayor en un rango impresionante. Otra de las ventajas que está teniendo Joomla ahora es que definitivamente tomó vuelo con la versión 1.6 y desde un alfa 2 que demoró casi un año, de un alfa 1 a un alfa 2, ya van en un beta 6 de una manera aceleradísima. Entonces eso le ha dado a la comunidad nuevamente como un poco de credibilidad en Joomla. Como les digo, Joomla no es que sea un administrador de contenidos malo, sino que a la hora de desarrollar aplicaciones mucho más robustas no es tan modular como lo es Drupal. Drupal es una herramienta, un CMS muy poderoso, más que CMS es un framework, lo cual no es Joomla. Pero quiero centrarme en Joomla precisamente porque las personas que empiezan por primera vez con estos administradores, pues sencillamente quieren algo muy práctico, muy rápido y muy sencillo de manejar, lo cual son las características de Joomla. Vamos a mirar entonces qué necesitamos para tener Joomla instalado. Vamos directamente a la página de Joomla.org para que sean ellos mismos los que nos den las pautas para instalarlo. Entonces lo primero es que en la página, cuando uno va a descargar la última versión que ha sido released, o sea que ha sido liberada, en este caso la versión 1.5.20 es la última versión estable de Joomla. Pues aquí en esta parte donde dice Instruction tenemos los requerimientos técnicos. Una de las cosas importantes es que cuando se habla de plataforma web, cuando se está hablando de motores PHP, MySQL y todo eso, estamos hablando más que todo centrados en servidores Linux. No voy a centrar en características de IIS, o sea, Internet Information Server, que es el servidor HTTP, digamos, de Windows, porque no lo he usado y aparte de eso, no creo que sea bueno trabajar herramientas que fueron desarrolladas bajo Linux, trabajarlas en Windows, aunque funcionen en Windows, no quiere decir que no funcionen en Windows. Pero yo utilizaría un servidor Windows cuando vaya a trabajar lenguajes de programación como ASP, que fueron desarrollados directamente para trabajar bajo Windows y no bajo Linux. Entonces en este caso nos vamos a centrar en todas las características que tienen que ver con Linux. Una cosa importante es para que Joomla 1.5 pueda trabajar correctamente, se recomienda que tengamos el PHP en la versión 5.2 o superior a la versión 5.2. Como mínimo debe tener la versión 4.3.10, pero es muy recomendable tener la versión 5.2. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la versión 5.2 obviamente estamos trabajando casi con la última versión de PHP del motor o el intérprete de código PHP que debe tener nuestro servidor para que Joomla pueda trabajar. Y aparte de esto, cuando estemos instalando extensiones que requieran, digamos, que el motor de PHP esté actualizado, pues es importante esto. Entonces algunos dicen, ve, instalo Joomla y Joomla me funciona perfecto, pero resulta que voy a instalar una aplicación y la aplicación no me funciona. Es simplemente hay que mirar siempre cuáles son los requerimientos técnicos cuando vamos a instalar, porque por lo general cuando estamos trabajando con Joomla, y yo creo que ese ha sido el pecado de Joomla. El pecado de Joomla ha sido que como es tan fácil hacerlo, como hay tanto donde sacar tanta cosa, tantos módulos, tantos componentes, los usuarios abusan de eso y aparte de eso no van nunca a mirar los requerimientos técnicos con respecto a lo que tiene que ver con instalaciones de módulos, componentes, manbots y todo este cuento. ¿Y qué pasa? Dañan el core de Joomla, pero dañan el core de Joomla sencillamente porque fueron irresponsables a la hora de manejar el administrador de contenidos, porque no tuvieron en cuenta algo tan sencillo como las características técnicas o los requerimientos técnicos que exige el administrador de contenido y cada uno de los plugins que se van a instalar. Entonces me gusta hacer la salvedad en este momento y decirle, seamos un poco más responsables a la hora de utilizar Joomla, porque yo creo que eso ha sido uno de los
pecados fatales en que se ha descreditado tanto Joomla, que se dañó, que se colgó, que dejó de funcionar, pero es porque hay tanto en la red para Joomla y los usuarios lo único que hacen es instalar, sin saber la procedencia de dichos componentes, módulos o plugins, que yo creo que ahí hay un problema grande. Otra cosa es entonces el motor de MySQL o la base de datos. Se recomienda que mínimo sea la versión 4.1 o superior y como mínimo la versión 3.23. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aparte de eso, el Apache, es importante que ustedes tengan en cuenta que el Apache debe tener el mode MySQL habilitado, el mode XML y el mode slib. Si el Apache lo tiene el servidor en el que se va a instalar, pero no tiene ninguno de estos módulos habilitados el Apache, el sistema Joomla no va a trabajar correctamente. Esto es lo que pasa precisamente con muchos de los servidores gratuitos que hay para montar páginas web. Yo quiero decirles que los servidores que hay gratuitos no hay ninguno. Bueno, eso mejor dicho, lo hablaremos más adelante cuando entremos ahí. Pero de momento decirles que el Apache se requiere o se recomienda la versión 2 en adelante y como mínimo la versión 1.3. Como les había dicho, no me voy a centrar en Microsoft Internet Information Server. Otra cosa importante es que no se debe usar la versión PHP 4.3.9, la versión 4.4.2 o la versión 5.0.4. No se deben usar. Por eso también se presentan muchos inconvenientes y no pueden poner a funcionar Joomla de una manera adecuada. ¿Por qué? Ellos están dando la explicación aquí que esos relays o que estas versiones liberadas de PHP tuvieron errores conocidos que interfieren con la instalación. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta no instalar Joomla cuando el motor o el intérprete PHP es cualquiera de estas tres versiones. Por favor, tener en cuenta eso. Y tener en cuenta también que Joomla no es compatible con la versión MySQL 6. No es compatible solo hasta la versión 5. Y tener en cuenta que Joomla 1.5, desde la 1.5 en adelante, es compatible con PHP 5.3. Eso quiere decir que las versiones anteriores, 5.14, 5.13, 5.12, no son completamente compatibles con el intérprete o con el motor PHP 5.3. Por favor, tengan en cuenta todos estos requerimientos para que su Joomla pueda funcionar de manera adecuada. Joomla 1.6, que es el administrador que nos vamos a centrar, que aquí que lleguemos a Joomla 1.6, lo más seguro es que ya esté el RC o el Release Candidate para ser liberado, o por lo menos ya haya sido liberado totalmente, porque de momento está en beta 6. Dice que Joomla 1.6 requerirá 5.2 o superior y MySQL 5.04. Ya no va a ser como este que requiere 4.3, 3.23, no, va a requerir 5.2 y MySQL 5.04. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, vamos, si analizamos el slide que veíamos anteriormente, lo voy a abrir por acá. Hablábamos de un tema que es requisitos de instalación, ya lo vimos el CMS versus otros. Me dirán, bueno, pero solo vimos Drupal, Joomla, no analizamos otros. Bueno, la verdad es que ahí no hay mucho que analizar. Está Joomla, está Drupal, está, no sé, ahí está WordPress como blog. Bueno, hay varios administradores de contenido. Está Contado, anteriormente llamado Tipolai, del cual quería hacer un curso, pero pues no he tenido como el ánimo todavía para emprender un curso sobre Contado o Tipolai. Pero de momento dejémoslo en ese, porque yo utilizaría Joomla si no utilizaría Drupal, o mejor dicho, yo uso Drupal cuando para ciertas características técnicas, para ciertos proyectos,
Un ejemplo, yo no usaría Joomla para un proyecto grande en el que necesito desarrollar aplicaciones, en el que necesito que los módulos se me comporten de cierta manera, en el que necesito hacer esto y esto otro. No, porque Joomla está, digamos que aunque hay mucho módulo, mucho componente ya creado, se cierra un poco en cuanto al desarrollo de aplicaciones, mientras que Drupal se extiende de manera impresionante. Pero tampoco utilizaría Drupal para una herramienta sencilla donde necesito hacer unos posts y tener unos usuarios y mandarles unos correos. Bueno, la verdad, yo utilizaría Joomla porque es mucho más fácil. La administración, la interfaz de administración de Joomla es mucho más fácil que la administración de Drupal. Eso sí es una cosa, la de Joomla es muy intuitiva, la de Drupal no es tan intuitiva. Pero bueno, eso sencillamente hay en gustos, simplemente. Ahora vámonos entonces a la instalación en local. El mismo Joomla nos da unas opciones para cuando vamos a instalar Joomla en un administrador o en un servidor local. Ellos mismos nos dicen que cuando vamos a instalar Joomla en un servidor local o en un computador local, podemos, si estamos en Linux, utilizar LAM, si estamos en Windows, utilizar WAM, si estamos en Mac, utilizar MAM, y sencillamente un sistema multiplataforma llamado SAM, que ya es conocido por muchos. Yo en este caso, yo anteriormente utilizaba AppServe, WAM no me había funcionado muy bien. Nuevamente voy a utilizar WAM, a ver qué avances ha tenido WAM. Así que tengo WAM aquí ya descargado. Vamos entonces a instalarlo. Vamos con WAM. Y aquí lo tengo. Bueno, ¿de a dónde lo descargan? De la misma página que veníamos hablando anteriormente. Está el enlace a WAM. Para más información visite WAM Server, aquí está la dirección, y sencillamente los lleva ahí fácilmente para descargar el servidor HTTP. Esto y con instalemos. Listo, me pide que verifique cuál es el Explorer. Vamos a abrir el Explorer, pero yo no utilizaría el Explorer. Bueno, utilizaremos el Explorer. No utilizaremos, vamos a ver si nos deja utilizar el Firefox. Y listo. Para hacer todo con Firefox. Me pide permiso acceso a HTTP, le damos permiso, me pide cuál es el servidor. Bueno, esto es para el correo electrónico, ahorita no vamos a configurar, sencillamente pongamos aquí cualquier cosa. Y lanzamos WAM y verifiquemos que corra. Vamos a ver si corre. Listo. Como sabemos que corre, voy a ampliar esta pantalla para que puedan ver. Listo, justo en este lugar aparece el WAM Server, acá lo ven, este iconito que tenemos acá, parece que está fuera de línea. Vamos a abrirlo y le decimos poner en línea. Vamos a mirar si nos lo pone en línea. Y miremos, aparece allá WAM Server Online. ¿Cómo sabemos si funciona? Vamos a localhost. Miremos, ahí ya sabemos que tenemos funcionando el servidor HTTP dentro de nuestro computador. Sabemos también que tenemos la versión 5.3 de PHP. Sabemos que la versión del Apache es la versión 2.2.11. Recordemos que Joomla, para poder trabajar con esta versión 5.3, debemos instalar una por encima, que sería la versión 1.515. En este caso vamos a instalar la 1.520, que es la última que se ha liberado. Nos aparece cuáles son las extensiones cargadas dentro del intérprete PHP, y nos dice que la versión MySQL que estamos utilizando es la 5.1.36. Como podemos ver, estamos cumpliendo con todos los requisitos que ellos nos están exigiendo en la instalación. Entonces, una vez con eso,
Bueno, los que no han utilizado WAM es muy sencillo. Desde acá tenemos acceso casi a todo, a la base de datos, o sea, inclusive a la consola de MySQL. Podemos mirar el PHP INI, modificar el PHP INI, podemos modificar el HTTP de conf para cargar módulos del Apache, podemos accesar directamente al directorio W, cargar el phpMyAdmin. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer al instalar Joomla, o para poder instalar Joomla, es tener una base de datos. Entonces vamos a crear una base de datos. Una cosa sí es que, como pueden ver, hay algunas cosas técnicas que no las estoy explicando, porque por lo menos sé que manejan por lo menos lenguajes de programación, en este caso PHP, MySQL como motor de base de datos, y aquí vamos a necesitar crear una base de datos. Para crear una base de datos vamos a abrir el phpMyAdmin, que digamos que es el phpMyAdmin, de hecho está utilizando la versión 3.2. El phpMyAdmin, digamos que es la parte gráfica para manejar el motor MySQL. Entonces vamos a crear una base de datos, le vamos a poner como nombre Joomla y vamos a decirle crear. Ahí ya la base de datos llamada Joomla quedó creada sin ningún inconveniente. Una cosa es que cuando usted instala WAM, el usuario es root, pero es un usuario sin contraseña. Entonces eso es importante. No en todos los, digamos, en todos los servidores HTTP que se instalen, el usuario no tiene contraseña. Entonces es bueno que tengamos en cuenta eso. O por lo menos podemos ir a estructura y podemos crear en servidor, perdón, podemos crear, venga a ver, yo miro en dónde. Bueno, lo que pasa es que hay que hacer unas modificaciones aquí. Dice su archivo de configuración contiene parámetros root sin contraseña, que corresponde a la cuenta privilegiada de MySQL. Entonces dice que obviamente constituye vulnerabilidad, claro, pero sencillamente lo vamos a dejar así porque esto es para pruebas. Dice que se recomienda corregir, y para corregir esto hay que accesar a el sistema, que debe ser escrita en el config in.php de phpMyAdmin. En este caso no lo vamos a hacer, eso ya está explicado en videotutoriales anteriores. De hecho, en la página de iyazaron.com, que es la página, la gran página del maestro Jesús Conde, allí está explicado también cómo hacer eso, pero para el curso de Joomla no es importante tenerlo en cuenta. O sea, ya creamos la base de datos, que es Joomla, ahí lo vamos a hacer. Solamente tengan en cuenta que para nuevas o para futuros, cuando tiene que estar en remoto, o para futuras instalaciones donde no estén utilizando WAM sino otro HTTP, lo más seguro es que van a tener una contraseña. Lo otro que pueden hacer inclusive es crear privilegios. Aquí desde phpMyAdmin nosotros estamos utilizando este usuario root sin contraseña, este es el que estamos utilizando nosotros, con derecho a todos los privilegios. Pues aquí podrían ustedes sencillamente agregar un nuevo usuario para esta base de datos que acabamos de crear, pero en este caso tampoco lo vamos a hacer. Vamos simplemente a descargar desde la página. Vamos a ir entonces a descargar el Joomla. Download Joomla. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué no podemos descargar la versión en español? No, yo lo que les voy a recomendar es que descarguemos la versión en inglés, hagamos la instalación y luego apliquemos el idioma que nosotros queramos. La verdad no confío mucho en las versiones en español que están en Joomla Spanish. Yo prefiero instalar la versión en inglés, que sé que es la original, liberada directamente por Joomla, es la original, no tiene ninguna modificación hecha por terceros, a no ser del grupo de usuarios de Joomla, y luego ellos mismos nos suministran a nosotros lo que son los idiomas. Entonces vamos a descargar la versión estable, el full package, la 1.5.20. Ya la tengo descargada. Vamos simplemente a entrar en el proceso. Cogemos, lo descomprimimos y vamos a C. Aquí hay una carpeta que se llama WAM.
y dentro de WAM hay una carpeta que se llama www. Aquí es donde tenemos que poner todos nuestros proyectos de ahora en adelante. Vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar Joomla. Y aquí dentro de esta carpeta es donde vamos a mover los archivos que acabamos de descomprimir. Aquí están. Ahorita yo miro, no el Spanish, este lo voy a borrar. Vamos a montar el 5.20 estable. Listo. Control C y nos vamos a C, WAM, W, Joomla y aquí lo pegamos. Listo. Una vez hayamos hecho esto, es tan sencillo como ir a nuestro browser, decirle localhost y escribir Joomla, que fue la carpeta que nosotros creamos. Vamos a darle enter. Y aquí ya inmediatamente nos aparece el sistema de instalación de Joomla. Aparece es Spanish, podemos escogerlo, simplemente tiene el idioma español para la instalación este paquete. Y aquí viene un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Mire que aquí nos aparece si el sistema está cumpliendo por lo menos con las características mínimas que debe tener, que la versión de PHP esté por encima de la 4.310, que tenga compresión zlib, XML, soporte MySQL. Todos estos datos son importantes que siempre estén en sí, porque si no vamos a tener problema y no vamos a poder instalar Joomla como debe de ser. Ahora, este es otro punto importante que tenemos que tener en cuenta. Algunos sencillamente obvian esto y no lo modifican y pues se puede llegar a tener problemas. Por decir mostrar errores, display errors, se recomienda desactivado y actualmente está activado. ¿Qué es el display errors? El display errors son mensajes que saca el intérprete de PHP, que devuelve el intérprete de PHP precisamente eso, cuando hay errores en el código. Entonces, algunas veces se pueden presentar errores en la página web por módulos que se instalaron e inmediatamente eso se va a mostrar en la página de internet que están viendo los usuarios. No es bueno que los usuarios estén viendo errores que está soltando el intérprete PHP, porque primero que todo puede ser incómodo para ellos para visualizar la web, y segundo que todo nos puede traer problemas de vulnerabilidad en la seguridad. Y aparte de eso nos dice que por favor el buffer de salida debe estar desactivado y está activado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para modificar esto? Cuando estamos trabajando en local, modificar esto es supremamente sencillo. Cuando estamos trabajando en remoto no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque cuando se trabaja en remoto, hay dos opciones de trabajar en remoto y quiero dejarles esto muy bien explicado para que ustedes lo tengan claro. Cuando ustedes compran un espacio de un hosting, ese servidor en el cual ustedes van a poder subir sus archivos y poder tener una página web que puedan visitar desde cualquier lugar del mundo, sencillamente eso lo hacen en un servidor donde en un mismo computador comparten los mismos los mismos requisitos de sistema o los mismos, ¿cómo lo digo? O sea, la misma máquina es compartida por 50, 100, 200, incluso en muchos servidores hasta 1000 usuarios. Quiere decir que su página web está en un computador donde su página web está alojada con otras 500 páginas web. Eso quiere decir que el motor o el intérprete PHP es el mismo para las 500 páginas web que hay ahí. Por lo tanto, si hay un usuario que necesita mostrar los errores, pues entonces si ese usuario necesita mostrar los errores y se le dio, digamos, relevancia a ese usuario, todos los otros usuarios van a tener también activado ese display errors. Por lo tanto, los otros usuarios no van a poder apagarlo, a no ser de que los administradores de ese hosting les puedan apagar este flag que se organiza o se modifica en el PHP ini.
Lo mismo este buffer de salida. Si alguien lo necesita activado, por decir algo bien activado, y si usted necesita desactivarlo, no lo va a poder desactivar, a no ser de que usted mande un correo y ellos se lo desactiven. De lo contrario, hay algunas personas que me mandan esta fotografía y me dicen, Roosevelt, esto está en rojo y no tengo, y cómo hago para cambiarlo a verde. Sencillamente les digo, si lo están haciendo local, ya les explico cómo lo hacen, es muy fácil. Si los están haciendo en remoto y están en un hosting compartido, no tienen nada por hacer. Y aparte de eso, y otra cosa, si lo están haciendo en un hosting dedicado o en un servidor que se llama dedicado, pues sencillamente lo pueden hacer de la misma manera que yo lo voy a hacer en este momento. Porque cuando usted tiene un servidor dedicado, quiere decir que usted tiene control absoluto sobre su computador en el data center donde lo haya comprado. En este caso, entonces vamos a abrir acá, clic con el botón, damos un clic y nos vamos al PHP y abrimos el PHP ini. Se nos abre un archivo, aquí lo pueden ver, y sencillamente vamos a decirle a esto control F, aquí como es buscar, vamos a ver, bueno, estoy acostumbrado un poquito ya a Mac, y vamos a mostrar display errors. Vamos a buscar siguiente, y aquí aparece entonces siguiente, y acá aparece display errors on, vamos a ponerlo en off. Y otro que tenemos que apagar es el output buffering. Vamos a copiarlo, control C, vamos a decirle aquí edición buscar, control B, vamos a buscarlo. No se encontró, vamos a buscarlo arriba, por acá debe estar, aquí está. Output buffering, vamos a ponerlo en off, listo. Con esto guardamos el archivo y otra cosa que tenemos que hacer en este momento es sencillamente poner offline el servidor, o lo hubieran reiniciado, no hay problema, y volvemos y lo ponemos online. O sea, lo apagamos y lo volvemos a prender para que vuelva a cargar todos los valores. Aquí me aparece volver a comprobar, y cuando vuelve a comprobar ya aparecen todos en verde. ¿Por qué? Quiere decir que como me lo recomiendan, así está. Cuando está en rojo es porque el recomendado está diferente al actual. Es sencillamente eso. Vamos a siguiente. Aquí están las políticas. Vamos a siguiente. Y en esta parte es importante. El tipo de base de datos que podemos trabajar con Joomla es MySQL, o si el servidor de nosotros nos da la opción de MySQLi, que es sencillamente una base de datos un poco más pequeña que MySQL. Vamos aquí a poner nombre del servidor, en este caso sería localhost. Esto es algo muy importante. El servidor que nos está pidiendo aquí en la configuración básica de la base de datos no es el servidor donde tenemos los archivos, eso quiero que lo tengan claro. El nombre del servidor que le está pidiendo acá es el nombre del servidor donde está alojada la base de datos. En este caso, como la base de datos la tengo alojada en el mismo servidor donde tengo los archivos en local, pues sencillamente le pongo localhost. Pero puede llegar en determinado momento, porque eso también me lo preguntan mucho, que ustedes compran un hosting, y ese hosting, cuando ustedes crean el servidor, pues a ustedes les dan una dirección X, por decir www.tutorialesvirtuales.com. Esa va a ser la dirección del servidor, pero probablemente ellos estén alojando las bases de datos de todos los clientes en otro servidor diferente, y apunten a ese servidor diferente con un dominio distinto y una dirección IP distinta al servidor donde están los datos. Entonces es importante que aquí tengan en cuenta que no es el servidor donde yo tengo alojados mis archivos de Joomla, sino el servidor que me está provisionando la base de datos. En este caso es localhost. El nombre de usuario es root. Acuérdense que contraseña es sin contraseña, y que el nombre de la base de datos que le dimos es Joomla. Le damos siguiente. Y como pueden ver, ya ha quedado el sistema instalado. Otra cosa que entra en este paso muy importante, porque también pasa mucho que Joomla no le funciona por no configurar esta parte muy bien. Cuando ustedes están trabajando en ciertos servidores, exclusivamente cuando trabajan en servidores donde se trabaja con cPanel, o sea, con cPanel, que es un administrador, digamos,
donde uno crea las carpetas, los dominios, las bases de datos, donde usted crea las estadísticas. Bueno, sencillamente entren, lean un poquito sobre el cPanel y van a entender. Por lo general, cuando uno utiliza servidores que trabajan con cPanel, tenemos algunas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Que esos servidores, cuando sube uno los archivos al servidor y cuando se está trabajando, por lo general esos archivos quedan registrados a nombre del usuario FTP que subió esos archivos. Por lo tanto, cuando un script diferente a ese usuario intenta modificar los archivos, pues sencillamente no los deja modificar. ¿Por qué? Porque ellos quedan protegidos para ese grupo de usuarios. Ahí les tocaría leer un poquito sobre cómo todo esto está basado en Linux, así lo estemos montando nosotros aquí en Windows. Por eso aquí no tenemos este problema y por eso aquí no tenemos que hacer esta configuración. Pero cuando ustedes suben a un servidor que está trabajando sobre Linux, tienen que tener muy en cuenta el sistema de archivos y el permiso de archivos de ese servidor. Por eso tienen muchos problemas con Joomla. Entonces, cuando se esté subiendo esa información allá del servidor, tienen que tener en cuenta varias cosas. Cuando empezamos a hacer la instalación, me aparecía, bueno, me voy a devolver, no quería devolverme, pero devolvámonos a mostrarles algo. Aquí, Configuration PHP aparece como escribible sí. En algunas ocasiones, cuando ustedes están instalando, les aparece configuración PHP escribible no. ¿Eso por qué aparece escribible no? Porque sencillamente cuando la instalación de Joomla va a verificar si puede escribir en el archivo de configuración, el servidor le rechaza esa escritura. ¿Por qué? Por seguridad. ¿Por qué? Porque él va y verifica quién fue el usuario que lo subió. Ah, lo subió Roosevelt. Roosevelt subió el archivo de configuración. ¿Quién lo va a modificar? Roosevelt. No, no lo va a modificar Roosevelt, lo va a modificar Joomla. Entonces, como Joomla lo va a modificar, no lo deja porque Joomla no es el dueño de ese archivo. Entonces, ahí tiene uno varias cosas. Entrar por el FTP y cambiar la configuración del archivo, darle permisos, eso en Linux se llama chmod o permisos de archivos, o sencillamente modificamos lo que vamos a modificar aquí más adelante. Entonces, esto ya estaba bien configurado. Listo. Aquí, sencillamente lo que nosotros hacemos es configurar una capa de FTP para que Joomla pueda trabajar a través de esa capa de PHP, de FTP, perdón. ¿Qué quiere decir? Que Joomla no hace la modificación, sino que Joomla enruta todas las modificaciones de archivos, de modificar archivos, de subir archivos, lo hace a través del FTP, tal cual nosotros lo hicimos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros habilitamos esta capa y le decimos que sí habilite la capa de FTP, pues tenemos que darle el nombre de usuario FTP y tenemos que darle la contraseña y tenemos que darle la ruta hacia donde va a modificar todos los archivos. De hecho, él puede encontrar la ruta automáticamente. Cuando nosotros hacemos esto, inmediatamente ya el sistema lo deja. ¿Por qué lo deja? Porque ya no lo hace Joomla, ya lo hace Joomla a través de la capa FTP y él verifica este usuario y esta contraseña y son válidos, son los mismos usuarios y contraseña que subieron los archivos, entonces por eso deja hacer modificaciones. Importante tener esto en cuenta. Espero haya quedado claro. Aquí, como es en local y no estamos trabajando con un sistema de archivos basado en Linux sino en Windows, acá no tenemos problema. Entonces vamos a decirle siguiente. Le damos el nombre del sitio web, en este caso vamos a poner Joomla, o vamos a poner tutorialesvirtuales.com. Listo. El correo electrónico, escribimos un correo electrónico cualquiera y escribimos una contraseña. Listo. Y este paso para el videotutorial me sirve mucho, no a muchos de ustedes les servirá. Es que Joomla tiene una base de datos donde instala una cantidad de datos, precisamente, tiene en su instalación, tiene una tabla en la base de datos donde instala una cantidad de ejemplos que nos pueden servir posteriormente para lo que voy a explicar de este video tutorial. Por lo tanto, lo voy a instalar los datos de ejemplo. Si usted quiere instalar una página web desde cero donde usted haga todo, no instale los datos de ejemplo. Y le damos siguiente. En este momento ya Joomla quedó instalado. Lo único que me dice es que el archivo de instalación debe ser removido. Aquí vienen varias cosas importantes. Lo primero, vamos a remover
de la carpeta www.joomla, vamos a remover la carpeta installation. La eliminamos porque no nos sirve y vamos a eliminar otro archivo que es importante que lo eliminemos, configuration php this. Esto por favor elimínenlo porque es una vulnerabilidad contra el sistema Joomla. Por favor bórrenlo y dejen solamente el configuration php. Y borren ese archivo que se llama install php, que tampoco sirve para nada. Veamos, sí. Y ya una vez tenemos eso, vamos a la portada y ya tenemos nuestro sistema de administración Joomla funcionando de una manera muy sencilla. Para no alargar más este video tutorial, porque no es mi interés, voy a explicar varias cosas con respecto al funcionamiento de Joomla en remoto. Cada rato me escriben correos preguntándome qué pasa. Cuando yo empecé el curso de Joomla, habían unos servidores que funcionaban. En ese entonces estaba 6t.net, funcionaba con Joomla. Luego estaba Webcindario, era de Mirarroba, también funcionaba. Pero ahora, así suene difícil de creer para muchos, así muchos se pongan en contra de mí, que eso es mentira, que yo no sé qué, no hay ninguno, absolutamente ningún servidor gratuito que funcione completamente con Joomla. No hay ninguno. Así algunos tengan el sistema instalado y les esté funcionando. Sí, en este momento uno de los mejores, digamos, es byhost. Y les voy a dar la dirección, se escribe así, byhost.com. No recuerdo, no es byhost.com, pues es .net, no me acuerdo. No me acuerdo si es byhost.com o .net, vamos a ver, byhost.net será. Ya lo recuerdo muy bien, vamos a ver. No, déjame yo miro, ya de hecho parece que ni ese está funcionando. Byhost. Ya, es que me equivoqué un poco y no es byhost sino by, pero con by it host. Aquí está, y ustedes pueden solicitar aquí un free hosting. ¿Sí? Ellos le dan un free hosting, aquí está el free hosting, tiene unas características, le dan FTP para manejar sus archivos, le dan 5 GB de espacio, le dan 200 GB de transferencia mensual, le dan FTP, le dan para que usted añada dominios, le dan 50 bases de datos, bueno, le dan una cantidad de cosas ahí, pero ¿qué pasa? Estos sistemas son de todas maneras muy limitados. Cuando usted va a instalar, de hecho ellos le dicen aquí que puede instalar Joomla, que puede instalar, claro, y sí funciona, el sistema funciona y funciona bien, pero cada vez lo limitan más. Entonces cada vez los requerimientos de Joomla van a ser mayores, como pudimos ver anteriormente. Las versiones anteriores trabajaban y funcionaban bajo PHP 4.3, la versión 1.6 no trabaja bajo 4.3, baja bajo 5.3, y aparte de eso va a necesitar módulos muy específicos módulos muy específicos del PHP, del intérprete PHP y del HTTP Apache para poder trabajar bien, cosa que estos no lo van a facilitar. Aparte de eso, una cosa, el sistema de PHP tiene muchas características para configurar, como cuánto es el tiempo máximo en que un script se va a poder ejecutar sin que el sistema lo detecte como un script enemigo, por decir algo. Entonces tiene un tiempo. Cuánto es el tiempo máximo que va a tardar en la subida de un archivo X. Otro ejemplo, cuánto es el tiempo, cuánto es el tamaño máximo de archivos que yo puedo subir a través de mi sistema o de mi administrador de contenidos. Todo eso es importante para que Joomla trabaje bien. Les pongo un ejemplo. Voy a instalar un componente que ocupa 3 megas, que pesa 3 megas, y tengo una conexión de 250K de banda ancha. Subir 3 megas por 250K de banda ancha se demora más de 1 minuto. Muchas veces esto es hosting.
en 45 segundos ya te dicen el tiempo límite ha caducado, entonces no vas a poder instalar muchos de los componentes y aplicaciones que se requieren para que Joomla trabaje bien. Espero me estoy haciendo entender. Otro ejemplo, voy a instalar un componente que pesa 2 megas y ellos limitaron la subida de archivos a un solo mega. Quedaste frito, no puedes instalar ese módulo o ese componente en Joomla. Entonces, él te sirve bien y puedes instalar Joomla y Joomla te funciona y puede servir, pero cuando quieres cosas específicas y generalidades y cosas, perdón, generalidades no, y componentes muy para tu aplicación, va a ser casi imposible que a través de un free hosting lo puedas hacer. Entonces, simplemente es un dato que les dejo. Este funciona. Créense la cuenta, súbanlo, Joomla funciona, he tenido experiencia con él, hay gente que lo tiene funcionando, le funciona muy bien, te dan un subdominio gratis, tiene un muy buen panel y te va a funcionar, pero no esperes poder hacer absolutamente todo lo que quieres hacer con Joomla a través de un free hosting. Eso es todo por hoy, queridos amigos, nos vemos en el próximo, no olviden colaborar con tutorialesvirtuales.com.